Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 8 de noviembre del 2024, con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y algunas alertas de Indomet, así se llama lo de meteorología actualmente, Instituto Dominicano de Meteorología, donde está doña Gloria Ceballos, la ingeniero Ceballos. Informaba que hay en la costa norte, algunas localidades en alerta verde, otras en alerta amarilla. Aquí ayer había unas premiaciones, estuvo el presidente de la Asociación de Industria, hay informaciones de índole económica que vamos a compartir con ustedes en unos instantes. A nivel internacional, ya las repercusiones de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos ha tenido recorrer el mundo. Todos los líderes, me dice que ya él ha hablado con más de 70 de los líderes políticos del mundo, los líderes de los países, los presidentes, y ya está Putin hablando de un nuevo orden. El nuevo orden de Putin será acogerse a Ucrania, después seguir con Moldavia, que aunque acaba de ganar la presidenta ahora recientemente, ¿verdad? Él tiene un sitio ahí que se llama Transnistria, supongo yo que será eso. Después sigue Georgia, después se irá para los pribálticos, lo mismo que pasó en el 1936 con un señor llamado Adolf Hitler. La política del appeasement, del apaciguamiento de un primer ministro llamado Will Chamberlain, que a pesar de las advertencias que le hacía el preclaro estadista Winston Churchill, nunca entendió, y fue en Múnich y negoció y acordó, y los alemanes nada más que armándose y preparando su máquina de guerra, aunque eso era violatorio a los acuerdos de Versalles. Y lo primero que hizo fue dar un zarpazo ahí en una zona donde se supone que era desmilitarizada, no podía, en el Rin, le llaman el Rhineland, la tierra del Rin ahí. Se ocupó esa zona, le hubieran tirado 3 tiros, se echa para atrás y no hubiera pasado la Segunda Guerra Mundial. Claro, todo se puede decir así, a posteriori. Después de ahí fue y se encargó de Austria. Posteriormente siguió a su rumba, como no pasaba nada y nadie lo detenía y todo era bla bla bla, y el otro pusilánime de Chamberlain, que era el primer ministro inglés, hablando y queriendo negociar con un dictador, con un tirano como ese, y le decía a Churchill que no se negocia cuando tú estás en las fauces de un tigre, en la boca, te va a morder, te va a comer. Después vino lo que hizo en los Sudetes en Checoslovaquia, de que porque hablaban ruso, esa gente fue y ocupó, obviamente, porque tú hables ruso, eso significa que eres ruso. Carajo. Después vino entonces cuando se metió en Polonia, ahí se declaró la Segunda Guerra, pero ya era muy tarde. Allá está Putin hablando del nuevo orden mundial, y él habló con Trump, su aliado. Vamos a ver, porque una cosa también es con guitarra y otra cosa es con violín. Vamos a ver en realidad qué acaba de suceder. Hablando de eso, antes de entrar en materia con lo de Estados Unidos y el gabinete, que ya Trump está dando a conocer nombres que les voy a compartir con ustedes. Ayer, hablando de la Segunda Guerra Mundial y de lo que sucedió en el 1936, que siguió hasta el 39, cuando entonces se declara la guerra, cuando ocupa Polonia los nazis, el holocausto, los más de 6 millones de judíos que le fueron quitados todas sus propiedades, que le fueron exterminados. Era una política de exterminio deliberada en los campos de concentración, en los hornos, eso, ahí en 6 millones de judíos. Y anoche hago este comentario justamente para enlazarlo con lo que sucedió en Holanda. Parece que había un juego de fútbol y atacaron a una cantidad de judíos. Hay más de 50 detenidos.
una situación, un odio antisemita exacerbado por el asunto de Gaza. Ustedes ven en Estados Unidos, en los campus universitarios, cantando una canción que dice From the river to the sea, desde el río hasta el mar. Y no saben lo que están diciendo. Están diciendo que tienen que sacar a todos los israelíes de lo que es Israel, de donde ellos vivían junto con los palestinos durante toda la vida, porque ahí está la Biblia, que lo dice, ¿no verdad? Fíjense que Jerusalén es la ciudad que tiene los tres, tiene los judíos, tiene los musulmanes y tiene los católicos. Y conviven ahí, y siempre lo habían hecho. Sí, from the river, desde el río hasta el mar, significa sacarlo, tirarlo para el mar. Ellos no pueden estar ahí, y así lo cantan ellos, sin saber lo que están cantando y con una actitud antisemita total, porque el 7 de octubre no lo provocó Israel, fueron los terroristas de Gaza que fueron y mataron 1.200 personas. En un concierto ametrallaban hacia la gente, después se llevaron 200 y pico de rehenes para poder negociar. Y eso provocó lo que ha provocado. Y ahora sigue con Hezbollah. Entonces, ahora se da una situación diferente. Vamos a ver Trump con Netanyahu, ¿a dónde llegan? Ya Netanyahu quitó a Noel Gallant, el ministro de Defensa, puso a otro. Vamos a ver, pero ayer eso que sucedió, muy lamentable, y quizás eso es una muestra de, ojalá y no, de muchas de las cosas que pueden estar pasando en el mundo. Es inaceptable. El rey holandés, William Helm, no sé, tengo que buscar el nombre, saben, los nombres en holandés son diferentes. William, qué sé yo qué cosa, tercero, decía unas frases muy duras ayer, muy aleccionadoras. Le fallamos a los judíos, ahora que hay tanto odio que se habla, los judíos, los israelíes, que están en el exterminio en Gaza, que vamos, qué sé yo cuántos mil millones, contado por los palestinos, por supuesto, por los palestinos. Pero como quiera, decía, le fallamos a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo el holocausto, donde hubo ese exterminio de más de 6 millones de judíos, de manera deliberada y sistemática. Y dice él, y anoche le volvimos a fallar. Que las autoridades no pudieron evitar esas agresiones a israelíes. A israelíes en Holanda, Países Bajos. Ese está el mundo de convulso. Y Putin está hablando de un nuevo orden ya, porque él entiende que llegó su panal ahí a Estados Unidos. Por cierto, ya Trump empezó a delinear su gabinete. Definitivamente no es el mismo Trump que llegó la primera vez en el 16, un empresario sin idea de cómo se manejan las relaciones gubernamentales. Yo solo había dicho yo en una ocasión. Y obviamente estuvieron las pifias durante todo su periodo de gobierno. Y los cambios del Chief Staff, que es el jefe de gabinete, que es una de las posiciones más importantes, fueron rotando. Al primero 6 meses tuvo que cambiar que puso, porque no se llevaban, porque él no obedecía, porque no hacía caso, porque no se dejaba asesorar. Pasaron como 5. Estuvo el general Kelly, estuvo Mark Meadows, que estaba en el lío del 6 de enero. Como 4 pasaron por ahí. Pues ayer nombró a la señora Susie Wiles. Susie Wiles es la jefa de su campaña. Sabes que hay un paquete de gente y alguien tiene que tomar el toro por los cuernos y dirigir y controlar. Entonces esa señora Susie Wiles ha estado con él en el 16, en el 20. Ella es de Florida, trabajó en la campaña de DeSantis. Es una persona muy reconocida, muy respetada y muy aplaudida. De esas personas de low profile. Una persona brillante, inteligente, con carácter, pero que no busca cámara. Ayer le dijo Trump, donde presentaba, ven, digo, no, yo no hablo. Dije, ella de bajo perfil. Y ella se va a encargar, ella va a ser la Chief Staff de la Casa Blanca. Es buena noticia porque es una persona realmente, esta campaña comparada con la anterior, a pesar de que Trump cada vez que salía de los teleprompters empezaba a decir barrabasadas y a insultar y a salirse del guión, como quiera, fue muy ordenada en cierto modo, y esa disciplina se le atribuye en cierta medida a esta señora que él acaba de designar como su jefa de gabinete, Susie Wiles.
Dice el mismo Trump, acaba de ayudarme a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de los Estados Unidos, lo cual no es menos cierto y es verdad. Fue una parte integral de mis exitosas campañas del 16 y del 20. No. La del 20 Trump perdiste. Eso no fue exitoso, deja el bulto. Dice, es un honor bien merecido tener a Susi como la primera mujer jefa de gabinete. Eso es verdad. Primera mujer jefe de gabinete. Pero no es solamente que ella es una persona muy inteligente, ordenada, reputada, respetada, capacitada, con carácter y autoridad, sino que ella le puso, recoge la prensa, como condición que el acceso, porque eso es lo que hace un jefe de gabinete. ¿Quiénes tienen acceso al presidente? Porque Trump es una persona que van 5 gente y le dicen, mire, esto lo vamos a poner allí. El otro llega y le dice, no, lo vamos a poner aquí. El último que llega y le dice, entonces es el que le enreda la cabulla y lo convence. Entonces, ella va a tener acceso, allá le llaman al clown cart. ¿Sabe que en los circos hay un carromato donde van los bailarines, donde van los acróbatas, donde van los payasos, donde van los animales, ¿verdad? Carromato. Entonces, el clown car es el carromato de los payasos. O sea, una manera simbólica de decir acceso al presidente. Que los locos, los fundamentalistas, los supremacistas blancos, los nazistas, por lo menos para guardar las apariencias, no tengan acceso al presidente. Entonces, esa fue una de las cosas que ella puso como según dice, recoge, ¿no?, las informaciones. Que aunque ella dice que no tiene manera de controlarlo a Trump, y esa no sería la idea, sino tratar de ayudarlo a que sus decisiones sean lo mejor, pero sí quisiera tener control del ambiente que les rodea. Y eso es importante, y esa es una de las cosas que en su primera gestión le falló bastante. Se habla de Marco Rubio, el senador por la Florida, muy conocido por nosotros. De hecho, no nos podemos quejar lo que es él y el Menéndez, el que fue sometido, que era de New Jersey. Podemos decir que amigos nuestros, aunque los países no tienen amigos ni enemigos, sino intereses, como nos enseñó Kissinger. Pero en todo caso, Marco Rubio ya es una persona conocida, no tenemos quejas con él en cuanto a nuestros problemas con los haitianos y ese tipo de cosas. Vamos a ver, podría ser el secretario de Estado, el canciller. También, ministro de Defensa, se habla de Mike Pompeo, el que vino aquí, que lo trajo los otros días Jochi Gómez. Mike Pompeo como jefe como secretario de Defensa pudiera ser. O sea, están sonando mucho. Elon Musk será un jefe en el gabinete. Lo más oscuro de las cosas que ha anunciado, estuvo muy bien lo de Susie Wild, quizás lo de Marco Rubio también es excelente, hasta lo de Mike Pompeo, un hombre que estuvo en la CIA, que estuvo como secretario, como canciller, o sea, es un tipo de conocimientos. Hay otros senadores y otro tipo de cosas, pero lo más oscuro de todas esas denominaciones que se han anunciado y que ya él ha prometido es la de un señor que se llama Robert Kennedy Jr., que ese señor es medio cloqueteado. Ese dijo que unas bacterias le habían comido parte del cerebro, que él chocó un oso y lo soltó en el Central Park. Ese es un anormal realmente, está bien dicha la palabra. No cree en las vacunaciones, está hablando de la Federal Drug Administration, va a hacer unas locuras ahí, porque es un hombre que no cree en la ciencia, es un disparatoso, así mismo un disparatoso. Yo espero que Trump, al menos ahora que está viendo lo que está sucediendo en el mundo, reconsidere y recapacite en cuanto a sus políticas medioambientales, que él ha dicho que eso es un cuento chino, lo del cambio climático. Y, por ejemplo, entre sus planes está la desregulación para la explotación de petróleo. Pero yo sí decía aquí que eso es un decir, porque en Estados Unidos está exportando la mayor cantidad de petróleo en el mundo. El primer exportador de petróleo ahora mismo en el mundo es Estados Unidos. Y que aunque importan, porque sus refinerías no procesan ese crudo, porque las refinerías se diseñan para un crudo específico, y ahora con el fracking están produciendo mucho de lo de la arena de esquisto y mucho gas natural, estaban exportando a Europa casi 15
millones de pies cúbicos de gas, cubic feet, y o sea, eso es un decir. Ahora también dijo lo del cierre de la frontera, lo de la inmigración, lo de las deportaciones, lo de las tarifas. A México dijo que inmediatamente le va a poner aranceles 25% a todos los que llegue de México. Y eso no, vamos a ver, ya Sheinbaum, que no lo felicitó, pero ya hablaron por teléfono, dice que fue una relación muy cordial, una conversación muy cordial. Pero eso es lo que viene. Con nosotros, vamos a ver, yo le decía ayer, si Trump va a resolver sus problemas de inmigración, nosotros no podemos pensar que nosotros estamos incluidos en la solución de sus problemas. Nosotros quizás pudiéramos ser un instrumento de solución de sus problemas, como sacarlo de allá y jondeárnoslo a nosotros aquí. Pero bien, ¿qué se dice en los especialistas? ¿Qué pasó? ¿Dónde fracasó Kamala? Bueno, Kamala venía arrastrando un gobierno con un presidente con una baja popularidad, senil, ya no podía, por eso se retira. Se retira en junio, 100 días de campaña tuvo Kamala, 3 meses aproximadamente. Muy poco. Esa es una. No concitó el apoyo de los latinos, nunca. Y cuando se habla de los latinos en Estados Unidos, hispanos, también se olvida que nosotros los latinos somos muy diferentes. No es lo mismo un chicano, un mexicano. El mexicano se puede parecer un poquito más a los centroamericanos que un colombiano, un venezolano, un nicaragüense sí por aquel lado, pero los caribeños nosotros, Puerto Rico tiene su característica. 36 millones de hispanos votaron en esas elecciones y 14% perdió Kamala en relación a los que había obtenido Biden en el 20. Ahí está un detalle. Igual le pasó con los negros. No concitó, no logró ese apoyo. ¿Qué pasa? Los hispanos, ¿cuál es la naturaleza de un hispano cuando va a Estados Unidos, de inmigrante? Es un inmigrante económico. Hay otras cosas que por las guerras y eso, y les dan, pero nosotros básicamente el dominicano que emigra a Estados Unidos va por asuntos económicos. El migrante que está en Estados Unidos no tiene tiempo para informarse mucho, tiene que Univisión, la otra cosa, el 47, que la Mega, que una cosa. En el día a día, trabajando 2 y 3 empleos para poder pagar los biles, como le llaman ellos, los bills, las facturas. Entonces, la inflación definitivamente, el costo de la vida, le impactó mucho. Y por eso, cuando a la gente le preguntaban en las encuestas, la popularidad del presidente muy bajita, nunca con tan baja popularidad un presidente se reelegía, si la economía iba por buen camino, decían que no, y la economía sí iba por un buen camino. Había estado en un pantano después de la pandemia, pero la gente tiene baja memoria, y los republicanos, los demócratas no supieron explicar, que es muy fácil explicar. El problema también es que la gente te lo asimile, porque a la gente, como yo le digo aquí cuando el presidente habla en los colmados, en los foros y las cosas, que dice que la relación deuda-producto, que nosotros, yo digo, eso es como la pinta, como cuando tú vas al supermercado, un relojazo, una corbata que yo qué, menegir docena, un traje de qué sé yo cuántos dólares, un zapato, tú andas con $500,000 encima y un pañuelito ahí de chulería y cosas, ¿verdad? Ajá, y cuando tú te acercas con el carrito a la cajera, ella te dice a ti, ¿en efectivo o con tarjeta? No importa la pinta, no importa la relación producto, es cuánto es que tú vas, cómo es que tú vas a cantearte ahí. Y a esas personas que la democracia está en peligro han vivido ellos por aquí toda la vida. Son ciudadanos, convertidos a ciudadanos, que los ponen a leer una cartillita ahí, pero saben menos de los Estados Unidos que uno de Wyoming o de Dakota por allá arriba, que lo que sabe es de caballo. Entonces, esa gente es muy manipulable. Y con esas cadenas ultraconservadoras, Fox y cosas, obviamente hicieron el trabajo. Entonces, ella no se diferenció desde el gobierno de Biden. Tenía que, como aquí una vez hubo
corregir lo que estaba mal, hacer lo que estaba bien, qué sé yo qué, y seguir lo que estaba bien. Un eslogan como ese que hizo Danilo en el 12, con un gobiernazo que le había dejado Leonel. Pero bueno, así son las cosas. Ella no fue incapaz de despegarse porque como que no quería ofender a su jefe, pero ella estaba vendiendo a futuro, pero tenía que decidir esas cosas que no fue eficiente en cuanto a eso. Y un gobierno que tenía una aprobación muy baja, por debajo de 40%, y cuando le preguntaban a la gente si la economía iba bien, el 60%, 70% decía que iba por mal camino, ella tenía que hacer una separación. Pero como siempre, si usted le pregunta a la gente, toda la gente después que pasa el juego, después que pasa el sorteo, todo el mundo sabe el número que va a salir. Es muy fácil a posteriori, de ex post, después. Lo importante es ex ante, antes de. Y ahí me parece a mí, gracias, unos dicen que también, los dos temas eran eso, economía e inmigración. Por eso dice Trump, y dije, en sus primeros días va a votar a todo lo que pueda de inmigrantes ilegales y un sinnúmero de cosas que ha dicho. Y eso le generó siempre mucho apoyo y ella no pudo sobrepasar eso. Entonces, definitivamente, aunque las mujeres votaron por ella, las mujeres negras no, las mujeres blancas estudiadas votaron por Cámara, los hombres estudiados de universitarios votaron por ella, pero el tema que tenía que enfrentar era economía y migración, de manera más concreta, más que los otros temas etéreos de si él es fascista, yo que lo creo, lo dijo John Kelly, su jefe de gabinete anterior, el general. Todas esas cosas que atentan contra la democracia norteamericana, todo eso es verdad, pero la gente venía con el impacto negativo de la economía. Habiendo una economía ha generado 16 millones de empleos, con un Dow Jones que está en 43,000, con una inflación que ahora está en 2.4, que ayer acaba la Reserva Federal de bajarle 25 puntos más a la tasa. Le van a dejar de nuevo una economía boyante a Trump. Y ellos no lo supieron vender. No lo supieron vender, no se supo separar. Los latinos, el voto latino, Cámara obtuvo el 53% de las elecciones con todo y eso, pero el problema fue que Biden en el 20 obtuvo el 65%. Y así pasó con los negros. Yo le dije ayer, en Lawrence, una ciudad dominicana de Estados Unidos, ahí viven todos los dominicanos, mi hermano vive allá, ahí ella le sacó Trump 30%. El dominicano allá es un exiliado económico. No están en leer periódicos, ni oye lo que sale en el, qué sé yo, Univisión, en la otra canal, eso para latinos que manipulan esas cosas y la ponen ahí pintados de colores que no son lo que son. Entonces, eso fue lo que provocó esa situación en Estados Unidos. Contar con los latinos como si es un monolítico, eso no es así. Los mexicanos piensan de una manera, esos que viven por ahí por la zona de Texas, los chicanos, California y esa zona, los de Florida, esos cubanos piensan muy diferente a cómo piensan los dominicanos, y somos todos latinos, y los de Venezuela también, y los de Nicaragua, y aunque somos hispanos, como le dicen allá, también somos muy diferentes en muchísimas cosas. Y nos diferenciamos, hay que tener unas políticas que nos atraigan, diferente a las que se usan para atraer a los negros. Trump supo manejar esa situación definitivamente y los resultados hablan por sí solos. Los resultados hablan por sí solos. Bueno, en resumen, una buena elección de su jefe de gabinete, la señora Susan Wiles, y posiblemente la del canciller, que sería Marco Rubio, sería bueno, podemos decir, para nosotros. A ver qué nos dice la prensa local. Joe Biden pide unidad a la nación y bajar la temperatura. Ayer dio su discurso, recuérdense que le decía, Kamala lo dio, llamó a Trump, Biden había llamado a Trump ofreciéndole la visita a la Casa Blanca y la coordinación para el traspaso de mandos, y ayer habló a la nación que sin importar por quién se haya votado no deben verse como adversarios. Sí, hay que bajar la temperatura, ya pasaron las elecciones y eso es correcto.
Y Trump, el mismo Trump que hace sus locuras y sus cosas, también le conviene bajar, y ya se está manejando muy diferente, el discurso será muy diferente. Y ya Trump comienza a definir prioridades de su próximo gabinete, no es buscarse problemas, es resolver problemas. Su to-do list, ¿qué tengo ahí para hacer? Entregan premio al emigrante dominicano Idanis Rodríguez. El presidente estuvo ahí, una persona en la diáspora que tiene muchos logros, muchos méritos, dicen, ¿verdad? Fitran cancela licitación por el tren metropolitano, dice que no hay dinero después que retiraron la reforma fiscal. Ah, que era con la reforma que tú querías financiarte. Fintran. Caray, qué lindo. Entonces, el listín dice, expresidentes elogian la democracia dominicana. Industriales aspiran a gran inversión para el 2025. Los voy a comentar algo con relación a eso también, por supuesto. Y el Diario Libre en primera plana dice los industriales invertirán 87,000 millones en el 25. El Congreso no ha visto aún el presupuesto del 25. Salud Pública pide tregua a los médicos. Se ha anunciado un paro de los médicos en los hospitales. Y es que no salimos de una. ¿Y cuál es el problema ahora? ¿Qué quieren los médicos? Aumento salarial. El gobierno tiene un lío porque tiene un hoyo fiscal y no ha resuelto. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Descartan cambios en economía de República Dominicana por elección de Donald Trump. Así es, yo tampoco creo. La Fuerza del Pueblo se radicaliza por caso de la alcaldía de La Vega. Prospectos de Venezuela no son ajenos a los fraudes. Ah, eso es que se cambian los años, como aquí. Aquí hubo que resolver eso. A mí me duele mucho cuando hasta siempre en los deportes ha habido sus trucos, ¿verdad? En basquetbol, el que se robaba una bola que cayó out, dice que fue adentro, dice que fue out, etcétera. No siempre ha habido ese tipo de cosas, pero lo que hay que venderle a los niños y a los jóvenes que luchen por la excelencia para que no tengan que hacer esos trucos y esas cosas. Me duele tanto cuando veo esos muchachos, peloteros dominicanos, se da más en la pelota, que después que lo firman o que lo están firmando, que descubren ahí que usaron unos anabólicos, unas cosas raras, unos trucos para engañar, que creen ellos que ellos son más rápidos que la pelota. Ignorantes, pobres ignorantes. Pero entonces sus consejeros, sus mentores son los que tienen que hacer los que vayan por el camino adecuado, el camino correcto. ¿Cuándo usted ha visto, ha oído algo de Pedro Martínez, de Vladimir Guerrero, del Big Papi, de esas cosas? Bueno, con Alex hubo una cosa ahí, pero básicamente, entonces me duele mucho cuando uno ve a esos muchachos que se les encuentran unos líos y unas cosas queriendo engañar y así mismo, miren ustedes, no solamente se da aquí, Venezuela también dice que los prospectos también se meten en sus cosas, y es que la ambición y la falta de principios o de una buena dirección para temerle al Cristo. Esa es una frase que viene de cuando aquí en los tribunales el juez se sentaba allá arriba y detrás de él había un Cristo, un crucifijo. Entonces, temerle a la justicia, temerle a las consecuencias. Pues cuando tú no le temes a nada, pues todo estoy nada, y dale para allá. El golpe avisa y nunca aquí hemos visto, miren, ahí está, ese muchacho, exitoso por demás y con un futuro por delante, Hugo Veras. En su primera incursión, bueno, no estuvo en el ayuntamiento, estuvo con Miguel Vargas en Cancillería, en el ayuntamiento con Carolina como secretario del ayuntamiento, después se fue para donde Miguel, qué sé yo, ahí vino, estaba también una cosa ahí de DGC, en una época ahí en obras públicas, pero en cargos menores. En su primera oportunidad que lo suben a las grandes ligas, director de Intran.
una persona con conocimientos de viabilidad, que se había dedicado a eso, que se le presumía ciertos conocimientos, más que a Morrison, mi amigo, que ahora está en Intran, que sí sabía era del sector eléctrico, aunque hizo un papel desastroso ahí, bueno, se dedicó a eso. Miren ustedes cómo lo ponen ahí en su primer momento, ahí, ¿cuánto tiene preso? Ya lleva 20, 30 días preso o 40, qué sé yo cuánto. 2 días mucho. Usted no ve cuando caen esos aguaceros que usted no puede salir de su casa y uno se siente como los perritos enjaulados ahí, que uno no, eso es de la habitación a la nevera que uno para. Y a la despensa, escarbando como los ratones, uno buscando galletica, bebiendo jugo, bebiendo agua, haciendo qué sé yo, porque uno está preso ahí arriba, no puede salir con estas cosas. Imagínese usted preso de verdad, preso en una cárcel. Las consecuencias. Las consecuencias. Miren, hay cosas que uno no acaba de comprenderlas. Aunque la prensa dice que desmienten la situación, ayer salió publicado, haitianos sacan pescadores dominicanos del río Bajabonico en Puerto Plata, en la Isabela. Una asociación de pescadores de anguila, esos son unos pájaros ahí que parecen culebras, déjeme decirle pájaros como decimos nosotros, que se exportan y eso se paga carísimo. Y en los ríos de por ahí se da esa cosa. Resulta que esa asociación se distribuye entre 100 para que puedan ir un día uno, otro día otro. Dice que aparecieron unos 300 haitianos y los sacaron del río. Oiga, eso parece que es un río limítrofe. Y fueron a las autoridades y entonces como 300 personas, pero ahí puede haber una matanza. Dicen ellos que si vuelven van a estar preparados. Eso no puede permitirse. Las autoridades, la migración, las Fuerzas Armadas deben realmente supervisar qué es lo que está pasando ahí. Ellos dicen que trabajan de 4 de la tarde a 2 de la mañana en esas cosas, pescando esas anguilas ahí. Será con luz para que las atraen, no sé, yo no conozco de eso. Dice que después de esa hora los piratas acuden a pescar, o sea, los que vienen de allá de Haití, pero si es un río como el Masacre, es limítrofe, yo no tengo idea. Es en la Isabela, Puerto Plata. Yo no sé cómo en la Isabela puede ser el río Bajabonico, en el distrito municipal La Isabela, en el municipio de Luperón. Las autoridades deben intervenir porque eso puede generar una situación muy complicada, ya que de por sí tenemos una situación muy complicada. Ustedes vieron las declaraciones de la canciller, ustedes vieron la respuesta diciendo que nosotros, por la presión de la comunidad internacional, habíamos reducido las deportaciones. Tuvo que salir Faride a ponerle en su puesto, muy bien que lo hizo, el director de migración a dar unas cifras que eso no era verdad, que eso es una actitud alevosa y ladina de los haitianos, como siempre. Como siempre, esa puñalada trapera que siempre nos tienen garantizadas por la espalda. Pero una situación como esta es mucho más complicada y puede generar en situaciones lamentables que no debemos permitir. Las autoridades deben intervenir y garantizar la protección de los ciudadanos dominicanos y ser un disuasivo para que esos haitianos pues no vuelvan a hacer eso. ¿Cómo que 300 haitianos fueron con palo y machete a sacar unos días? Imagínense ustedes lo que pudo haber pasado. No, eso no lo podemos permitir. Vamos a una pausa. Estamos en Economía y Mercado. Venimos en breve con más.